Eh, para este tema, muchachos, de teoría de números, tomé la decisión mejor de usar el material de la cátedra. Este archivito es el que está ahí en el drive de la cátedra, que aparece en la carta al estudiante. Bueno, yo de todos modos se lo subí al aula virtual, lo pueden encontrar en el aula virtual. En el tema de teoría de números, ahí lo pueden encontrar. No es exactamente el archivo de la cátedra en el sentido de que le agregué de una vez los ejercicios y le agregué los CDFs. Entonces tiene dos cositas ahí adicionales. Al final del documento viene una lista de CDFs que yo quiero que utilicemos para apoyar la materia o los contenidos del tema de teoría de números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este archivo lo pueden encontrar en el aula virtual. Ahí lo pueden bajar. Bueno, eso por un lado. Ahora, ¿por qué decidí utilizar mejor el material de la cátedra? Porque es más corto. Esto es un archivo que tiene, bueno, ahí dice 29 páginas, pero el original, que es el que contiene la materia, es de 20. Mientras que el capítulo nuestro del libro tiene 80 páginas, ¿verdad? Creo que nos inspiramos mucho ahí con la parte de teoría de números. Entonces, el capítulo que Juan Félix y yo escribimos, viene muy completo. Bueno, disculpen que sea tan poco modesto, ¿verdad? Pero en realidad está muy completo. Tiene cosas que no se van a evaluar. Ya yo hablé de eso con el coordinador, entonces hay cosas que están ahí que no se evalúan, por lo menos en este momento no se van a evaluar. Se está pensando extender para otros semestres el tema de teoría de números, darle mayor profundidad. Supongo que para cuando se haga eso, el capítulo servirá tal y como está, hablando del libro mío y de Juan Félix, pero con la intención de no tener que correr, muchachos, porque también aquí, yo estoy dando este curso porque me interesa poner a prueba el libro y poner a prueba los materiales que hemos desarrollado para esta cátedra, ¿verdad? Hablando de mí y del profesor Juan Félix, que somos profesores de la Escuela de Informática, no de la Escuela de Matemática. Pero tengo una responsabilidad con ustedes, ¿verdad? Y con el curso. No puedo dejar de ver que, aunque me gustaría muchísimo ver mi capítulo de teoría de números, que está súper completo y tengo que ser realista en el sentido de que eso no lo voy a poder cubrir en 2 semanas, el tiempo que tenemos para poder ver el tema de teoría de números. Entonces, para no correr riesgos, muchachos, y enfocarnos en lo que realmente interesa para efectos del examen parcial, tomé la decisión mejor de basarme en este material. Hay algunas cositas del libro mío y de Juan Félix que voy a estar retomando, ¿verdad? En otras clases, no hoy, pero en otras clases, que no aparecen en este material, pero este va a ser como el material base por la razón que acabo de dar, y es el tiempo, ¿verdad? Tenemos 2 semanas para poder cubrir los contenidos. No los voy a poner ahí en riesgo, porque esa no es la idea, ¿verdad? Pero sí quiero que usemos los CDF. Van a ver ahí, muchachos, que al final de este documento yo incluí una lista de CDFs. Bueno, hasta la página 20 está la parte teórica, que es la que tenemos que tratar de cubrir en estos 15 días, empezando hoy. Luego viene la lista de ejercicios de la cátedra. Yo este archivo lo voy a estar modificando. Después voy a seleccionar algunos ejercicios de estos para tratar, ojalá, de verlos en clase. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Y al final puse una lista de CDFs, ¿verdad? Ya estos CDFs tienen, o sea, estos descargues tienen listos los vínculos. Entonces, si uno quiere usar un CDF de esto, nada más lo
lo descarga ahí y punto final. Entonces, esa es la idea, que los tengan ahí al final por si necesitan utilizar alguno, el que fuese, y simplemente directamente de ahí lo pueden descargar. ¿Me estoy explicando? Sí. Bueno, entonces, ese es el material de la cátedra, pero agregando los EDFs. Ok. Bien, muchachos, este capítulo de teoría de números es importante, es un tema que se utiliza con muchos tipos de aplicaciones. Si una aplicación muy directa es en el curso de fundamentos, van a estar ahí utilizando algunos resultados de teoría de números para programar algunas cosas. Entonces, la teoría de números brinda fundamentos para desarrollar programas, o sea, para trabajar en programación. También brinda fundamentos para la generación de números aleatorios, como lo que mencioné en la clase anterior, vinculado con los números primos. Se utiliza en un área que se llama criptografía. La criptografía lo que busca son modelos de seguridad y eso actualmente está muy en boga, principalmente por el área de la seguridad informática, aunque la criptografía es un área matemática, pero tiene una aplicación muy directa en informática en ese ámbito, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones está relacionado también con teoría de números. Por ahí hay una lista de áreas en las que la teoría de números se puede utilizar pensando en informática, ¿verdad? En arquitectura de computadoras se usa mucho la aritmética binaria, que hoy espero pues, poder comenzar con ese tipo de aritmética. Ahí van a seguir trabajando con aritmética binaria, para el diseño de programas, para la seguridad informática, generación de números aleatorios, computación gráfica, bueno, y otras áreas. Entonces es un campo importante, eso es lo que trato de decir. El tema no es tan extenso como lo que Juan Félix y yo desarrollamos en el capítulo. En realidad aquí lo que aparece es como un resumencito de las cosas esenciales y en eso nos vamos a centrar. ¿Okay? Y esta sección comienza con un concepto fundamental, que es el concepto de divisibilidad. Ya ustedes supongo que manejan ese concepto, pero lo vamos a repasar. Cuando uno habla de teoría de números, muchachos, la teoría de números está enfocada principalmente sobre el conjunto de los números enteros, no sobre el conjunto de los números reales. ¿Okay? Entonces aquí lo que conviene es recordar que el conjunto de los números enteros, como ya lo mencionamos en alguna de las clases anteriores, está formado por todos los enteros, tanto positivos como negativos, incluyendo también el cero. ¿Sí? Entonces la primera definición que viene por ahí, muchachos, lo que establece es que si yo tengo dos números enteros, donde el segundo es distinto de cero, vamos a decir que ese número entero B divide al número entero A, y eso se va a representar de esta manera. Esa rayita vertical significa divide. Esto se lee así, B divide a A, o A es divisible por B. Así es como se lee esta simbología. ¿Sí? Y decir que B divide a A, por definición, es lo mismo que decir que existe un número entero K para el cual A va a ser igual a B multiplicado por K. En otras palabras, decir que B divide a A es lo mismo que decir que A es un múltiplo de B o que B es un factor de A. ¿Okay? Todo eso son sinónimos. Entonces, bueno, y si ocurre lo contrario, ahora si decimos que B no divide a A, más bien se utiliza esta simbología, que es esa barrita ahí vertical, solo que le ponemos una rayita encima para indicar que no divide. Por ejemplo, aquí están todos los divisores de 200. Bueno, después vamos a ver un método para poder encontrar todos los divisores de un número, pero por ahora simplemente ahí vienen
listados todos los divisores de 200. Entonces, se ve que 8 divide a 200, pero ¿por qué 8 divide a 200? Porque 200 yo lo puedo expresar como 8 multiplicado por 25. Y 25 es un número entero, ¿verdad? 50 divide a 200. ¿Por qué 50 divide a 200? Porque 200 yo lo puedo expresar como 50 multiplicado por 4. Y 4 es un número, ¿verdad? También por acá viene expresado que 7 no divide a 200. Bueno, eso podría resultar muy obvio, pero ¿cuál es la justificación de eso? Que si yo quiero expresar a 200 como múltiplo de 7, ¿verdad? La única manera de poder hacer eso sería escribiendo, bueno, 7 multiplicado por ¿qué? 7 multiplicado por ¿qué? Por bueno, por 200 séptimos. ¿De acuerdo? Se me están complicando mucho. Y claramente, muchachos, 200 séptimos no es un número entero, ¿verdad? Entonces, como 200 séptimos no es un número entero, no se cumple la divisibilidad. Y por aquí me están diciendo que 35 no divide a 200, ¿verdad? ¿Por qué no lo divide? Porque si yo quiero expresar a 200 como múltiplo de 35, la forma de hacer eso es multiplicándolo por 35 entre 200, ¿verdad? Perdón, 200 entre 35, que es 40 séptimos. Entonces, ¿qué pasa con 40 séptimos? 40 séptimos no es un número entero y 200 séptimos no es un número entero. Entonces, ¿cuándo se cumple la divisibilidad? Eso es lo que estoy tratando de indicar. Cuando existe un entero que me permite expresar el número A, ¿verdad? Como un producto de B. ¿Cuándo no se cumple la divisibilidad? Cuando, aunque pueda expresar al número A como múltiplo de B, el valor por el cual yo tengo que multiplicar no es entero. Si no es un entero, la divisibilidad no se satisface, como está ocurriendo en estos dos casos, ¿verdad? Estamos claros con el concepto de divisibilidad, ¿sí? Entonces, cuando B divide a, insisto, cuando existe un número entero K, donde B multiplicado por K va a ser igual a, como ocurre con 8 para 200 y con 50 para 200. ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? ¿Sí? No me dicen nada. ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, ese es el concepto de divisibilidad. De alguna manera relacionado con el concepto de divisibilidad, y bueno, ahí yo les puse en el documento de la cátedra donde pueden ir revisando los CDFs. Ahí puse ver el CDF número 1. Es precisamente este, ¿verdad? Este CDF me permite estudiar la divisibilidad. Pongámosle por ahí, por ejemplo, 208. Entonces, si yo quiero saber si son divisibles, nada más presiono este botoncito y ahí me va a indicar que es divisible, pero la parte más importante es la justificación, ¿verdad? ¿Por qué me está diciendo 200 es divisible por 8? ¿Por qué? Porque existe 25, que es un número entero, donde 8 por 25 es igual a 200. Entonces, ahí está cumpliendo la definición de divisibilidad. Si por ejemplo le pongo 235, que es lo que acabamos de ver ahí manualmente, y vuelvo a presionar este botoncito de divisibilidad, entonces ahí me dice 200 no es divisible por 35. ¿Por qué? Porque 200 es 35 por 40 séptimos, pero 40 séptimos no es un número entero. Entonces eso simplemente es un CDF muy sencillo, pero es para repasar el concepto de divisibilidad.
van a ver que en estos CDFs de teoría de números yo agregué ese botoncito. Ese botoncito lo que tiene es una función de restauración. Entonces, si yo lo presiono, lo que hace es restaurar los valores iniciales en cualquier controlador que tengamos dentro del CDF. En ese caso ahí solo hay campos de texto. Entonces, cuando yo le doy restaurar, le pone los valores iniciales que tenían esos campos de texto, ¿verdad? Entonces, para explicarles la idea de este botoncito. Bueno. Bien, muchachos, entonces continuemos. Asociado al concepto de divisibilidad está el algoritmo de la división, que es un algoritmo muy conocido. ¿Ok? ¿Qué plantea el algoritmo de la división? Bueno, que si yo tengo dos números enteros A y B, donde el número entero B estoy asumiendo que es mayor que 0, o sea, es un número positivo, ¿sí? Lo que me garantiza el algoritmo de la división es que existen únicos números enteros Q y R, donde yo voy a poder expresar a A como B multiplicado por Q más R. En esta expresión, ¿verdad? Cada elemento de estos tiene un nombre, porque el algoritmo de la división lo que básicamente me está diciendo es que cuando yo divido A por B, siempre voy a poder encontrar para esa división un cociente Q y un residuo R. Eso es lo que garantiza el algoritmo de la división. Entonces, a ¿cómo es que se le llama en esta expresión? Se le llama dividendo, a B se le llama divisor, a Q se le llama cociente y a R se le llama residuo. Bueno, estas son cositas que ya ustedes saben, pero las estoy recordando. Y el residuo de una división siempre va a tener la característica de estar en este intervalo. Va a ser un número mayor o igual a 0, pero menor estricto que el divisor, ¿verdad? Menor estricto que el divisor, ¿ok? Entonces, lo que me está garantizando el algoritmo de la división es que si yo tengo dos números enteros A y B, donde B es positivo, siempre voy a poder dividirlos, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo el algoritmo de la división. ¿Por qué? Porque siempre voy a poder encontrar el cociente de la división y el residuo de la división. Y además me está diciendo que el cociente y el residuo son valores únicos y son números enteros, ¿verdad? Son números enteros. Lógicamente, muchachos, ¿por qué les decía que eso está relacionado con el concepto de divisibilidad? Porque si el residuo es igual a 0, lo que estaría obteniendo es que A es igual a B multiplicado por Q. Y entonces, en esos casos, si el residuo es 0, es cuando vamos a poder decir que B divide a A, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se da la divisibilidad entre un número entero A con respecto a un número entero B? Cuando el residuo de la división da 0. Eso es lo que me está permitiendo inferir, de alguna manera, el algoritmo de la división. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver el primer ejemplito. Les pedí que trajeran calculadora. Yo estoy subiéndoles como ciertas peticiones ahí en el grupo de Facebook. Si alguno no está en el grupo, nada más les voy a pedir que se averigüen con algún compañero si he subido algo, ¿verdad? Bueno, les pedí la calculadora para hacer los cálculos ahí más rápidamente, que los hagan ustedes conmigo, ¿verdad? A ver, hay un detalle aquí importante que quiero mencionarles, muchachos. ¿Qué me está garantizando el algoritmo de la división? Yo siempre voy a poder dividir un número A con respecto a un número B, siempre y cuando B sea positivo. Y con eso recuerden que la división por 0 no existe, ¿verdad? Entonces, B nunca puede ser 0 porque la división por 0 no existe. Y aquí quiero dejar claro lo siguiente. Vean, si yo quiero encontrar para una división, digamos ahí A dividido entre B. Si yo quiero encontrar
el cociente y el residuo de la división, que yo sé que existen por el algoritmo de la división, eso es lo que me está garantizando, ¿verdad? El algoritmo de la división, pues no me está diciendo cómo encontrar el cociente y el residuo, ¿verdad? Pero el cociente, muchachos, siempre yo lo voy a poder encontrar como la parte entera de A dividido entre B. Y el residuo de la división va a corresponder a A menos B multiplicado por Q, ¿verdad? Entonces, este par de formulitas son las que me van a permitir hallar el cociente y el residuo. Bueno, de esas fórmulas lo que resulta nuevo es la parte entera. No sé si han escuchado hablar acerca de la función parte entera, ¿verdad? En algunos libros se le llama función de los cumpleaños, porque, por ejemplo, si yo le pregunto cuántos años tiene usted, Alberto, 18, pero ¿y en qué mes los cumple? En agosto. Entonces, ya tiene 18 y, qué dichoso, que tiene 18. 18 y unos meses. Sin embargo, Alberto no contó los meses, ni nadie en general cuenta los meses, ¿verdad? La función parte entera un poco es esa lógica. Lo que hace es encontrar el entero mayor, menor o igual al número. Entonces, Alberto no me está diciendo 18 años con, no sé, 6 meses, ¿verdad? Me está diciendo nada más 18. Esa es la idea de la función parte entera. Entonces, por ejemplo, muchachos, si yo les estoy hablando de la parte entera de 1.3, la parte entera de 1.3 va a ser el mayor número entero menor o igual a 1.3. Bueno, ese valor es 1. 1 es el mayor número entero menor o igual a 1.3, ¿verdad? ¿Por qué hablo de menor o igual? Porque lógicamente si yo le calculo la parte entera a un entero, pues me va a dar el mismo entero, ¿verdad? Creo que eso es bastante claro porque el menor número entero menor o igual a 5 va a ser 5, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que me calculen la parte entera de 5 cuartos, a ver, de 5 cuartos. Bueno, usemos la calculadora. ¿Cuánto es 5 cuartos? ¿Ok? 1.25, sí. Entonces la parte entera va a ser igual a 1, exactamente. Va a ser igual a 1. Si yo les pido que me calculen la parte entera de 25 doceavos, ¿cuál sería la parte entera? 2, ¿verdad? Que eso da 2 punto algo, ¿no? 2 punto algo. Entonces, el mayor número entero menor o igual a eso sería 2. Si yo les pido a ustedes, muchachos, la parte entera, pero de menos 5 cuartos, ¿y entonces cuál es la parte entera? Ah, pero es que 0 no es menor a menos 1.25. 0 es mayor. Entonces, ¿cuál es el mayor número entero menor que ese número? Yo podría pensar que es menos 1, muchachos, pero este numerito es menos 1.25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es menos 1 con respecto a menos 1.25? ¿Es mayor o es menor? ¿Es mayor o es menor? Es mayor, ¿verdad? Porque está más cercano a 0. Y la definición de parte entera, lo que me está diciendo es que la parte entera siempre debe ser un número entero menor que el número. ¿De acuerdo? Es el mayor número entero menor que el número. Entonces no puedo tomar a menos 1, porque menos 1 no es menor que menos 1.25. Entonces, ¿cuál sería exactamente, cuál sería la parte entera? Menos 2. Menos 2, ¿ok? Si estamos hablando de la parte entera de menos 25 doceavos, menos 25 doceavos,
¿Cuál sería esa parte entera? Menos 3. No puedo tomar a menos 2 porque menos 2 es mayor, ¿verdad? Entonces sería menos 3. Entonces vean que en los positivos tomo el entero más cercano a 0, o sea, voy hacia abajo, ¿verdad? Pensando en la recta numérica. Pero en los negativos, ya no voy a ir hacia abajo pensando en la recta numérica. No, mentira, siempre voy hacia abajo, ¿verdad? Más bien si tomara al menos 1 o tomara al menos 2, estaría pensando en ir hacia arriba. Entonces, es fácil ubicarse si piensan en la recta numérica, porque el entero que corresponde a la parte entera es el entero que se encuentra hacia abajo, ¿de acuerdo? O sea, con eso lo que trato de decir es que, por ejemplo, en este caso, por aquí está el 0, por aquí está el menos 1, por aquí está el menos 2. Resulta que el 5/4 por aquí estará negativo, ¿verdad? Entonces, si yo voy hacia abajo, no voy a tomar al menos 1, tengo que tomar al menos 2, ¿verdad? Lo mismo con menos 25 doceavos. Menos 25 doceavos está como por acá, ¿verdad? Entonces, si quiero la parte entera de menos 25 onceavos, voy hacia abajo, entonces tomo al menos 3. Con los positivos es igual. Si yo tengo, por ejemplo, al 1.3, que estaría más o menos por ahí, el 1.3, ¿cuál es la parte entera de 1.3? Voy hacia abajo otra vez, entonces me daría 1. ¿Me estoy explicando? Si es 0.7 pasa a ser 0. Exactamente. Si es menos 0.7, pasaría a ser menos 1, ¿verdad? Ese es el concepto de parte entera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno. Entonces, repito, muchachos, si yo quiero calcular el cociente del cual me habla el algoritmo de la división, uso la parte entera de A dividido entre B, y si quiero calcular el residuo, simplemente es A menos B por el cociente, ¿verdad? Entonces, hagámoslo en estos ejemplos. Vamos a ver. Ok. Si en estos ejemplos me están pidiendo encontrar el residuo y el cociente, esta función parte entera después la vamos a profundizar cuando lleguemos al tema de funciones. Es una función interesante porque la gráfica es una serie, es como una escalera, ¿verdad? Y es una gráfica discontinua, después la vamos a estudiar un poquito más a fondo. Por ahora nada más me interesa que sepan calcularla, ¿ok? Veámoslo en este ejemplo, dice sea B igual a 15 y A igual a cada uno de estos valores. Entonces, en el primer ejemplo, básicamente tengo que A es 255, que B es igual a 15. Entonces lo que yo quiero encontrar es el cociente y el residuo, ¿verdad? Por lo que acabo de explicar, el cociente es la parte entera de 255 dividido entre 15. Pero bueno, hagamos esa división. 255 dividido entre 15, eso me va a dar 17, me da un valor entero. O sea, esto sería la parte entera de 17, que es 17, ¿verdad? Y si quiero encontrar el residuo, ¿verdad? El residuo, pues simplemente uso esta fórmula, sería el valor de A, que es 255, menos B, multiplicado por el cociente, que es 17 en este caso. Y entonces esto es 255 menos 15 por 17, me va a dar 0, como es de esperarse. Y entonces estaría obteniendo que el residuo es 0. ¿Qué fue lo que dijimos hace un rato? Que si el residuo de la división da 0, es porque el número es divisible. En este caso lo que estoy probando es que 15 divide a 255, o lo que es lo mismo que 255 es divisible por 15, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo 1. Por aquí tenemos, muchachos, un ejemplo 2, que es tomar
tomar a A igual a 177 y de la misma manera B igual a 15. Entonces es el mismo razonamiento. Si yo quiero encontrar el cociente de la división, tengo que tomar la parte entera de 177 entre 15. ¿Ok? Calculemos eso. 177 dividido entre 15. ¿Cuál sería la parte entera, muchachos? 11. Porque el resultado de eso me está dando 11.8, ¿verdad? 11.8. Entonces la parte entera me voy hacia abajo, eso sería igual a 11. ¿Sí? Bueno, y luego entonces el residuo sería igual a A, que es 177, menos 15 multiplicado por 11. Y entonces hago nada más esa operacioncilla ahí. Esto me va a quedar igual a 12. Y ya estaría resuelto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, veamos el tercer ejemplo que aparece por ahí. Aquí A es negativo. Ahí nada más hay que tener cuidado, ¿verdad? De que ya vimos que la parte entera siempre va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si A es igual a menos 783 y B es igual a 15, ¿verdad? Pues calculo el cociente, entonces sería la parte entera de menos 783 dividido entre 15. Resolvamos esa división, pero no dejemos de lado el negativo, ¿verdad? Tenemos que considerar el negativo. Entonces, menos 783 dividido entre 15. Entonces, ¿cuál sería la parte entera? Menos 53, porque el resultado de eso nos está dando menos 52.2. Si vamos hacia abajo, sería entonces menos 53. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el residuo? El residuo sería igual a menos 783 menos, ese menos es por la fórmula, el valor de B, que es 15, multiplicado por el cociente, que es menos 53. Claro, ese menos menos hace que quede más, ¿verdad? Entonces, pues eso sería menos 783 menos 15 por menos 53 da 12. Entonces, ese sería el residuo, 12. Entonces, esta es una manera, muchachos, muy práctica de poner en práctica, valga la redundancia, el algoritmo de la división. ¿Cómo pongo en práctica el algoritmo de la división? Bueno, el cociente siempre es la parte entera de A dividido entre B y el residuo es el resultado de A menos B multiplicado por Q, ¿verdad? Siendo Q el cociente. Esa es la forma en cómo esto se pone en práctica. Dado que el algoritmo de la división pues no me está diciendo cómo encontrar el residuo y el cociente. Nada más me está diciendo que esos valores existen y que además son únicos, ¿verdad? Son únicos. Algo que quiero destacar en los tres ejemplos, muchachos, es que observen que el residuo siempre está en ese intervalo, ¿verdad? 0 es menor o igual que el residuo, menor que B. Eso es lo que garantiza el algoritmo de la división. En el primer ejemplo nos dio 0. Bueno, estamos cayendo en este valor. En el segundo ejemplo, el residuo nos quedó igual a 12. Está cumpliendo con esto porque aquí B vale 15, ¿verdad? Y en el tercero, el residuo nos volvió a dar 12. Entonces también está cumpliendo este rango, ¿verdad? Siempre el residuo es un número menor que el divisor. Siempre. Eso es lo que está garantizando el algoritmo. Bien, estamos claros con esto, muchachos. De momento vean que las cositas que estamos viendo son muy sencillas, ¿verdad? Hemos recordado el concepto de divisibilidad y lo que estamos viendo ahora es cómo poner en práctica el algoritmo de la división. Perfecto. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Por cierto, muchachos, antes de que se me olvide, voy a tener que cambiar la hora de consulta porque la verdad es que fui muy optimista con el tiempo. Y hoy que algunos de ustedes me solicitaron la hora de consulta, que para eso estoy, o sea, yo con mucho gusto estaré pues atendiendo todas las dudas que tengan en la medida de mis posibilidades. Pero les había dicho que la consulta era los martes de 3 a 4. Les voy a ser franco, muchachos, me está quedando imposible llegar a esa hora. Hoy llegué a las 3, pero tuve que dejar tirado un montón de cosas que tenía que atender para poder estar aquí a las 3. Entonces vamos a trabajar de otra manera. Les voy a dar 3 alternativas para las consultas. ¿Ok? Una va a ser, 4 alternativas. Si quieren la hora de consulta presencial, con mucho gusto los puedo atender los martes o los viernes, tipo 7 de la mañana, 7:15 de la mañana. Probablemente si están en este horario, a lo mejor ese horario de consulta no les funciona, pero lo menciono por si a alguno le funciona, ¿verdad? Esa es una alternativa. La otra alternativa va a ser después de clase. Y los martes, ¿verdad? Porque los viernes queda muy pesado porque son 2 horas y media de clase y quedarnos al final para consulta queda un poquito pesadito, ¿verdad? Entonces los martes después de clase sería la otra opción de consulta presencial. ¿Ok? La tercera alternativa sería por correo. Algunos me han estado enviando ejercicios por correo, yo ahí se los he revisado o eventualmente si no pueden hacer algo, trato de mandarle las cosas resueltas. Bueno, no me manden 10 ejercicios porque si no va a ser un poco difícil, pero si es 1 o 2, yo con mucho gusto los puedo valorar. Y la cuarta alternativa, que lo estaba comentando ahora con los compañeros que llegaron a consulta, es una videoconferencia. Entonces, yo tengo una aplicacioncita ahí que se llama Apper. Les doy la dirección, ¿verdad? Y entonces ahí nos conectamos sincrónicamente, pero a distancia. Nada más negociamos la hora por correo, no sé, un miércoles a las 5 de la tarde, por decir algo. Lo único es que como estoy usando una versión gratuita de esa herramienta, solo admite 4 personas simultáneamente. 4. Entonces, ya si son más de 4 no podríamos hacerlo, pero sí. ¿Ah? Nunca lo he utilizado. Skype no me gusta porque es que, a ver, yo siempre trato, muchachos, de que ni ustedes tengan que utilizar información personal, ni yo tampoco. No por nada, sino porque a veces es mejor siempre mantener una relación estudiante-profesor, ¿verdad? Entonces, con Skype perdemos un poco eso. Y esa otra aplicación que me estás comentando, nunca la he usado. Bueno, bueno. Ajá. Sí, es igual que esa Apper, entonces. Después me lo mandan por correo, la direccioncilla ahí, para ver si hago una cuentilla y listo. Entonces serían esas 4 opciones, muchachos. Presencial, la consulta los martes o los viernes a las 7 de la mañana. O martes exclusivamente después de clase. Si no por correo, que me manden las consultas, o si no, buscamos alguna forma ahí para reunirnos por videoconferencia. Estamos de acuerdo, pero queda entonces anulada la hora de consulta para las 3 de la tarde, muchachos. Disculpen, pero es que no me medí bien con los tiempos, les soy sincero. Y hoy realmente llegué a las 3 porque ya me había comprometido con algunos de ustedes y no me gusta como que dejarlos ahí botados, ¿verdad? Pero sí, no, ¿qué va? Tuve que dejar tiradas ahí varias cosas y no puedo estar así, ¿verdad? Entonces,
¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Bueno, perfecto. Bien, vamos a continuar con esto. Ese era el comercial que tenía que darles para atenderlos ahí en consulta. Bueno, en este otro ejercicio, muchachos, vamos a ver. Nos están pidiendo hallar el cociente y el residuo de esa división. O sea, francamente, muchachos, para efectos de examen, yo no los voy a poner a hacer la división larga, ¿verdad? Que a veces se veía en la escuela, la verdad no estoy seguro si todavía se ve eso en la escuela, ¿verdad? Que si yo quiero encontrar el residuo y el cociente, por ejemplo, de la división de este numerito con 7, pues comenzaba a hacer la división larga. No. Para efectos de examen a mí no me interesa eso. Simplemente lo metemos en la calculadora, hagámoslo de una vez. Y si yo pongo ahí 3.042.016 dividido entre 7, le saco la parte entera a eso. Eso me va a dar, o sea, la parte entera de esa división. La parte entera de esto me va a dar 434.573. Ese es el cociente de la división, ¿verdad? Ese es el cociente. Y el residuo simplemente va a ser 3.042.016 menos, en este caso, 434.573 multiplicado por 7, ¿verdad? Que esto en este caso creo que da 5. Vamos a ver, 3.042.000 con 16 menos 434.573 por 7. Da 5. Ajá. Ese sería el residuo. Entonces, para efectos de evaluaciones se puede hacer así, no hay ningún inconveniente. Pero por razones didácticas voy a recordarles la división larga, porque vamos a ver ahorita, bueno, espero que me dé tiempo hoy, que la división binaria se hace como si hiciéramos la división larga. Entonces, de alguna manera hay que tratar de repasarla, ¿verdad? ¿Cómo se hacía la división larga? Bueno, 7 no cabe en 3, entonces tomo las dos primeras cifras, ¿verdad? Entonces ahí digo, bueno, 7 por 4, 28. Pongo el valor y ahora recuerden que lo que uno hace es una resta. 30 menos 28 me queda 2. Sigo con la siguiente cifra que es 4 y la bajo. Entonces yo la bajo por ahí. Por lo tanto, lo que colocaría aquí sería un 3. 3 por 7, 21. Resto. Eso me daría 3. Y entonces bajo la siguiente cifra que sería un 2. Y ahora analizo, bueno, 7 por 4, 28, 5 por 7, 35, ya me paso del 32. Entonces nuevamente pongo por ahí un 4, 7 por 4, 28, resto, eso me quedaría igual a 4. Ahora bajo la siguiente cifra que sería un 0. Y entonces, yo analizo por ahí cuál numerito es el que seguiría. Bueno, 6 por 7 me va a quedar ahí igual a 42, me estoy pasando. 5 por 7 es 35, entonces colocaríamos el 5. Resto, eso me quedaría igual a 5. Paso a la siguiente cifra, ¿verdad? ¿Cuál es el número que seguiría? Bueno, 7 por 8, 56, me paso. 7 por 7, 49. El que me sirve es 7. Aquí me queda un 49, lo resto. Esto es igual a 2. Me paso a la siguiente cifra y entonces la bajo por ahí.
Y finalmente entonces aquí me quedaría 3 por 7, 21. Lo resto y me quedaría igual a 5. ¿Cuándo me detengo en la división larga? Cuando obtengo un número que es menor que el divisor. En este caso 5 es menor que 7. Entonces ya terminé de hacer la división. Por lo tanto, concluyo que el residuo es 5 y que el cociente sería todo este valor. Bueno, lo que hicimos ahí, solo que usando la función parte entera, ¿verdad? Repito, para efectos de examen, a mí no me interesa que hagan la división larga, pero prefiero recordarla, aunque sea de una manera un poquito rápida, con un ejemplo, porque la división binaria se hace de esa forma, muchachos. La división binaria se hace de esa forma. Ya lo vamos a ver. Sí. Sí, claro, siempre y cuando no sea programable. Sí, sí, estas las pueden utilizar. Bueno, estas algo se puede programar, pero inclusive estas se pueden, sí, estas se pueden utilizar. No estoy seguro. Seguro que sí la resuelve, ¿verdad? Entonces, bueno, les puede servir para verificar, porque no pierdan de vista que en el examen pues hay que poner ahí todos los procedimientos, pero podría servir ahí para verificar. ¿Ok? Bien, ¿puedo borrar entonces, muchachos? Sí. Perfecto. Bueno, eso era nada más a manera de recordatorio ahí, cómo se hacía la división larga. Perfecto. Muy bien, aquí vienen algunos ejemplitos, muchachos. Creo que ha quedado claro ahora cómo resolver esto. Hagámoslo con la calculadora. Ahí marqué el C y el F. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea en este ejercicio? Encontrar el cociente y el residuo. Lo van haciendo conmigo, muchachos, con la calculadora. Ok, quiero encontrar el cociente. Entonces, tomo 1444, lo divido entre 5. ¿Cuánto me da eso? 288.8. Entonces tomo la parte entera. Ese es el cociente. La parte entera es 288. ¿Estamos? Si ahora quiero el residuo es A, que es 1444, menos el valor de B, que es 5, multiplicado por el cociente, que es 288. Entonces el resultado me va a dar 4. Lo están verificando conmigo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Ok. Veamos este otro, el F. Yo tomaría ahí menos 37.000, no, sería menos 371.246. Voy a dividirlo entre 65. ¿Cuánto me da eso? Ajá, menos 5.711.47, 69, etc. ¿Cuál es la parte entera de ese número? Menos 5.712. Ajá, 12. Ese es el cociente. Este es el cociente. Entonces ahora, para encontrar el residuo, nuevamente la formulita del residuo, que sería A, que es menos 371.246, menos, ese menos siempre va ahí, el valor de B, que es 65, por el cociente, que ya lo habíamos encontrado, que es menos 5.712. Y eso nos va a dar, no vean la respuesta ahí, ¿verdad? La idea es que la vean en la calculadora. Bueno, 34, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que dar ahí en la calculadora, 34. Ese sería básicamente el residuo de la división. ¿Estamos claros con esto, verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí me están siguiendo, verdad? Yo sé que esto es muy sencillo, pero
Si alguien no está entendiendo lo que estamos haciendo, no hay problema, nada más me lo indican, por favor. Estamos, entonces, sí. Okay. Bien, vamos a pasar ahora, muchachos, después de haber repasado el concepto de divisibilidad y el algoritmo de la división, vamos a pasar ahora a ver sistemas de numeración. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a usar el sistema de numeración decimal, o lo que uno llama el sistema de numeración en base 10, ¿verdad? Y tan acostumbrados estamos a usar el sistema de numeración en base 10, que es lo que uno llama un sistema posicional, porque el valor del número va de acuerdo a la posición de sus dígitos, entonces es lo que uno llama un sistema de numeración posicional. Hay sistemas de numeración que no son posicionales, sobre todo los sistemas babilónicos, ¿verdad? Y otro tipo de sistemas, pero estos son posicionales. Uno está tan acostumbrado a usar el sistema en base 10 que cuando uno piensa en un número en base 10, ni siquiera indica que tiene esa base. Simplemente pone el número. Y si estoy hablando de 2016, eso es un número en base 10 y lo pongo tal cual. Si fuéramos muy formales, muchachos, habría que indicar la base. Y la manera en cómo se indica la base es esta. Yo pongo el número y como un subíndice escribo la base en la cual ese número está dado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué 2016 es un número en base 10? Sería la pregunta, o es un número en el sistema en base decimal. Por dos razones. Primero, los dígitos de ese número, 2, 0, 1 y 6, son dígitos que están en el intervalo de 0 a 9. Y en el sistema decimal se llama sistema decimal porque los dígitos yo siempre los voy a tomar en ese rango. O sea, un dígito va a ser 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar como máximo a 9, ¿verdad? Por eso el sistema es en base 10. Y la segunda razón de que es un número en base 10 es que yo puedo expresar el número tomando como base potencias de 10 multiplicadas por cada uno de los dígitos. Es decir, yo empezaría, a mí me gusta más empezar de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces yo empezaría con el 6. Y yo digo, bueno, esto va a ser igual a 6 multiplicado por 10 a la 0. Me paso al siguiente dígito, más 1 por 10 a la 1, más 0 por 10 a la 2, más 2 por 10 a la 3. Si ustedes hacen esas operaciones, muchachos, lo pueden hacer ahí en la calculadora. El resultado da 2016. Por esa razón, ese número está dado en base 10. Entonces son dos los motivos. Uno, que los dígitos son números de 0 a 9. ¿Ok? Y dos, se dice que el número es un número en base 10 porque yo puedo expresar el número como potencias de la base utilizando cada uno de sus dígitos. Y dependiendo de cuál sea el dígito, si es el primer dígito o el segundo o el tercero, así va a ir aumentando la potencia de 10. Por eso es que el sistema es posicional, porque dependiendo de la posición del dígito, así va a ser la potencia que uno le coloque a la base. ¿Ok? A la base. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Y claro, dicho en estos términos, me doy cuenta que hay muchos sistemas de numeración posicionales, ¿verdad? Base 10, base 8, base 6, base 16, base 2. Y si me lo preguntaran, muchachos, pues los más importantes en el ámbito de la informática son el sistema hexadecimal y naturalmente el sistema binario, ¿verdad? Cuando uno habla del sistema hexadecimal, de pronto esa palabrilla podría ser nueva para algunos. Esa palabra hexadecimal se está refiriendo a que los dígitos van desde el 0 hasta el 15, o en otras palabras, es un número en base 16, ¿verdad? Y el sistema binario, como es muy razonable, pues es un sistema
que únicamente va a tener dos dígitos, el 0 y el 1, y ya eso ustedes saben que es esencial en informática porque casi todo se interpreta, ¿verdad?, como un encendido o un apagado o un verdadero o un falso, ¿verdad? Vean la idea del hexadecimal. ¿Por qué ahí dice en esa tabla que los dígitos van de 0 a 9 y luego aparece extrañamente una mayúscula y una B mayúscula y una C mayúscula? Bueno, porque cuando ustedes tienen un sistema de numeración posicional que tiene dígitos mayores a 9, ¿verdad? En el caso del hexadecimal estaríamos hablando del 10, del 11, del 12, del 13, del 14 y del 15. Lo que se acostumbra no es poner el dígito 10, porque se puede confundir con un número con un dígito 1 y un dígito 0, sino que lo que se acostumbra es cambiar esos dígitos por una letra del abecedario. Entonces, el 10 lo interpreto como la A mayúscula, el 11 como la B, el 12 como la C, D, E y F. ¿De acuerdo? Si esto fuera, no sé, un sistema de numeración en base 17, pues entonces agregamos una letra más, le ponemos la G para hacer referencia al 16 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, aquí está diciendo que los dígitos van desde 0 hasta 9, el A es 10, el B es 11, etcétera, hasta llegar al número 15, que corresponde a la F. No siempre se usan letras mayúsculas, quiero dejar eso claro. Yo perfectamente podría poner letras minúsculas, pero como convención, digamos, en este texto, se usan letras mayúsculas para representar esos dígitos, pero yo perfectamente podría usar una A minúscula, una B minúscula. Por cierto que sí, yo lo hice con un CDF que está más adelante, ya casi les voy a mostrar ese CDF. Me faltó mostrarles algún CDF, por cierto. Yo creo que sí. Sí, me faltó mostrarles el CDF número 2, muchachos. Se los voy a mostrar ahí rápidamente. Vean, el CDF número 2 lo que hace es poner en práctica el algoritmo de la división. Entonces, si ustedes lo abren, perdón, cerrar el WhatsApp porque estoy haciendo públicos todos los mensajes, ¿verdad? Bueno, no hay nada raro, pero este CDF número 2 simplemente implementa el algoritmo de la división tal y como ya lo hicimos a mano, pero les podría servir para verificar los resultados que ustedes encuentren a mano. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo quiero calcular el cociente y el residuo de esta división, por mencionarles un ejemplo, ¿verdad? Yo presiono aquí el botoncito cociente Q y residuo R, y entonces me va a encontrar el cociente, me va a encontrar el residuo. Recalca que el residuo siempre es un numerito que está entre 0 y el divisor, ¿verdad? Y además que naturalmente el número A siempre va a ser igual a el divisor, a B, por el cociente más el residuo, ¿verdad? Entonces, es más conceptual. Al final de cuentas, encontrar esos valores con la calculadora no es complicado, pero visualizar eso creo que lo que transmite es conceptualmente la esencia del algoritmo de la división. Entonces, para eso les puede funcionar, ¿verdad? Es como una calculadora de cocientes y residuos, por así decirlo. ¿Estamos claros con ese CDF? Bueno, disculpen, se me pasó ahí. Vamos a continuar. Bien. ¿En qué estaba? Bueno, con los sistemas de numeración. Está claro esto de las letras, ¿verdad? Del abecedario. Las vamos a usar cuando yo tengo un sistema de numeración posicional donde hay dígitos mayores a 9. Ahí es donde voy a comenzar a usar letras del abecedario, como ocurre con el G. Bueno, muy bien. Ok, muchachos, lo que quiero explicarles a continuación es un algoritmo que simbólicamente viene expresado aquí en el material con todo esto. Lo que pasa es que uno lee eso y como que, bueno,
Si uno es muy matemático o muy simbólico, de pronto no le desagrada tanto eso, pero la verdad es que la mayoría de estudiantes no son tan simbólicos, lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Entonces no les voy a explicar el algoritmo tomando como base toda esa simbología, sino que me voy a ir al grano, ¿de acuerdo? ¿Cuál algoritmo es el que viene explicado ahí? Ese algoritmo que viene explicado ahí es el método para poder convertir de un número en base 10 a un número en una base cualquiera. ¿Ok? Eso es lo que se está tratando de explicar con toda esa simbología. Pero me voy a ir al grano, muchachos. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos, que yo quiero convertir, ¿verdad?, el número 1511, que es un número en base 10, supongamos que yo lo deseo pasar a base 12. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Básicamente lo que uno hace es ir aplicando de forma sucesiva el algoritmo de la división. Entonces, la idea es la siguiente, vean, yo tomo 1511 y lo comienzo a dividir por 12, que es la base sobre la cual quiero obtener el número. Entonces, comienzo a hacer la división. Claro, al hacer esa división lo que estoy diciendo es encontremos el cociente y encontremos el residuo, ¿verdad? Ya expliqué cómo hacer eso, ¿sí? Entonces, tomo 1511, dividido entre 12. Ahí lo pueden ir haciendo conmigo, el resultado es 125.91, lo cual quiere decir que aquí va un 125, y si ahora quiero el residuo, multiplico 12 por 125 y se lo resto a 1511. O sea que el residuo da 11. Muy bien. Ahora voy a tomar el cociente de la división y lo voy a asumir como si fuera un dividendo. Y lo divido nuevamente entre 12, que es la base en la que quiero hacer la conversión. Y repito el mismo proceso. Entonces, para 125 dividido entre 12, encuentro el cociente y encuentro el residuo. Entonces, 125 dividido entre 12, eso me da 10. Y naturalmente, bueno, 10 por 12 es 120, el residuo me estaría dando 5. ¿Ok? Y llega un punto, muchachos, en el cual ya el cociente no es divisible por 12. Bueno, ya 10 no lo puedo dividir por 12. Entonces, en ese punto ya terminé el proceso. Y entonces ahora lo que hago para poder encontrar el número en base 12 es devolverme. Lo que hago es leer el último cociente y todos los residuos, leo eso de abajo hacia arriba. Y este número que me queda es la conversión a base 10, perdón, a base 12 en este caso. O sea, en otras palabras, 1511 en base 10, ¿a qué sería igual en base 12? Sería igual a 10, pero bueno, hemos dicho que 10 es A, ¿verdad? Y que 11 es B. Entonces este numerito sería A, 5, B, todo esto en base 12. Y yo puedo comprobar que eso está bien, ¿verdad? Porque si ustedes toman el número A5B y lo desarrollan, ¿verdad?, en el sentido de que esto sería B por 12 elevado a la 0 más 5 por 12 elevado a la 1 más A por 12 elevado a la 2. Si ustedes hacen esa operación, entendiendo que B es 11 y que A es 10, eso va a dar 1511, ¿verdad? Pueden hacer la operación, eso da 1511. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para poder pasar un número de base 10 a cualquier base? Tomo el número y lo divido entre esa base y sigo haciendo una serie de divisiones consecutivas hasta que en algún momento ya el cociente que obtengo no se puede dividir
porque es un número menor. Y entonces luego, leyendo los valores de abajo hacia arriba, tomando en cuenta el último cociente y todos los residuos, es la conversión del número. Ese es el algoritmo, así de sencillo, ¿verdad? La justificación de eso es toda esa simbología que vieron más arriba. Lo que está haciendo esa simbología es explicar por qué esto funciona, ¿verdad? Pero la verdad es que a mí lo que me interesa es que entiendan únicamente el algoritmo y no enfocarnos tal vez tanto en esa parte simbólica o demostrativa, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Bueno, entonces pasemos al siguiente ejemplo. ¿Puedo borrar lo que está ahí en la pizarra? ¿Sí? ¿Todavía no? Siempre soy demasiado optimista con el tiempo de la clase. Quería llegar a la página 10, pero creo que no me va a dar tiempo, ¿verdad? No importa, no es tanto lo que hay que abarcar, entonces no me siento tan estresado como estaba con la parte lógica. Pero bueno, tampoco nos vamos a tener, ¿verdad? Hay que ir avanzando. Ok. Ya puedo borrar. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Bueno, entonces, veamos otro ejemplo, ¿verdad? Bien, muchachos, resuelvan ustedes este ejercicio. A ver, si me entendieron la idea. Lo que hay que hacer es mostrar que 2013 en base 5 es este número, 31.023. ¿Ok? 31.023. O en otras palabras, convierta 2013 en base 10 a base 5. 5 minutos para que hagan eso. Cinco minutillos para que hagan eso, a ver.
Tengo una, bueno, no sé si es mala noticia o... Ayer nos avisaron, muchachos, que hay una editorial en Colombia que se llama Alfa Omega. No sé si la conocen, esa editorial. Esa editorial nos va a publicar el libro de Matemática para Informática. Entonces ya probablemente entre esta semana y la otra vamos a firmar un contrato con ellos, hablando de mí y del profesor Juan Félix, para comenzar todo el proceso editorial de publicación del libro formalmente con ellos. Entonces, en el momento que firmemos el contrato, tenemos que quitar del aula virtual el PDF del libro. Eso no me preocupa tanto porque ya la mayoría lo tiene. Y básicamente, si habrán algunas correccioncillas, no serán grandes cosas, ¿verdad? Entonces ya no vamos a poderles publicar más el texto. Si alguien no lo ha bajado, ¿verdad? Estoy siendo un poco tramposo porque no debería avisarles, pero bueno, por favor bájenlo en esta semana. Porque repito, apenas firmemos el contrato con la editorial Alfa Omega en Colombia, tenemos que quitar por un asunto legal el PDF del aula virtual, ya no lo vamos a poder distribuir. Entonces, tengan en cuenta eso para que puedan bajar el material y que tengan la última versión. Bueno, eso quería avisarles eso. Ok. Perdón. Probablemente a más tardar la próxima semana. Ok, entonces para que ahí lo tengan presente, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Vamos a revisar entonces, muchachos. Bueno, comenzamos el proceso, ¿verdad? Tomo a 2013, dividido entre 5. Bueno, 2013 dividido entre 5 me da 402. 402 por 5 quiere decir que aquí queda como residuo 3, ¿verdad? Continuamos dividiendo porque 402 sí lo puedo dividir entre 5. Entonces 402 dividido entre 5 me va a quedar 80.
tal manera que aquí quedaría un residuo 2, ¿verdad? Continuamos dividiendo ahí con 5. Entonces, eso me va a quedar igual a 16. El residuo en ese caso es 0, ¿verdad? Continuamos dividiendo entre 5, 3. El residuo va a ser igual a 1. Y finalmente ya llega un punto en donde el cociente que obtengo, que es 3, es menor que 5. Entonces no puedo continuar dividiendo. De acuerdo a lo que vimos en el ejemplo anterior, pues entonces ahora lo que hago es devolverme, ¿verdad? Me devuelvo y estas cifras que vemos por acá son los dígitos del número en base 5. Entonces, 2013 en base 10 va a ser igual a, 31023, 31.023, esto en base 5. Y ya ahí estaría resuelto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vean que el algoritmo es muy sencillo, nada más es cuestión de aplicar el algoritmo de la división de forma sucesiva y ahí voy obteniendo los dígitos correspondientes. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. ¿Puedo borrar lo que está aquí en la pizarra, muchachos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso sería. Vamos a ver. Bueno, aquí viene otro ejercicio donde lo que quiero es convertir el numerito en base 16. 5 minutos para que hagan eso, muchachos. 5 minutillos ahí para que hagan eso. No se les olvide que el primer quiz creo que está agendado para este viernes en 8, ¿verdad? Revisen siempre ahí el calendario, el cronograma por cualquier cosa.
¿Ya estamos listos? ¿O todavía no? ¿Sí? Ok. Voy a mostrarles un CDF y con ese CDF resuelvo el ejemplo. ¿Está bien? Entonces, vean, el CDF número 15, que está ahí al final, el 15, creo que era el 15, si la memoria no me falla, sí. Vean, este CDF 15, lo que resuelve es el proceso ahí, digamos, paso a paso. Entonces, vamos a ver. En este ejemplo estamos hablando de 12.065, 12.065, y hay que convertirlo a base 16, ¿es verdad? Esa base 16 quedamos que se llama hexadecimal. Entonces estamos haciendo una conversión a base hexadecimal. Yo nada más presiono el botoncito a base n y entonces ahí ya me da todo el proceso, tal y como lo resolveríamos a mano. De tal manera entonces que vamos haciendo ahí las divisiones, estos son los cocientes, y al final el numerito sería ahí 2, 15, 2, 1, pero el 15 lo expreso como una letra, que sería la F, y entonces nos quedaría la conversión a base 16. Está bonito ese CDF para revisar lo que uno haga manualmente, ¿verdad? De muy fácil uso. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Perfecto. Entonces esa es la idea. Bien, sí. ¿Cómo la mostrarías? Es que ¿qué fue lo que me dijiste? Es que si uno no mostraba la conversión así, entonces ¿cómo la mostrarías? No es como más incómodo. Bueno, puede ser. Pues para efectos de examen preferiría que nos homogenicemos con este procedimiento. ¿Okay? No es que les voy a poner algo malo que no está malo, ¿verdad? No, pero siempre trato como de que estemos homogéneos, ¿verdad? Respecto a los algoritmos, ¿sí? Y en eso sí trato, es que ya me ha pasado en el curso de estructuras discretas, a veces explico un algoritmo de X forma y luego llego al examen y el estudiante lo hace de otra. Y a veces ni siquiera sé qué es lo que está haciendo porque tal vez vi un video en YouTube donde el algoritmo venía explicado así y no entiendo qué es lo que está haciendo. Entonces, yo prefiero como que nos homogenicemos con los procedimientos para evitar esas confusiones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver. Esta sección que dice sistema decimal simplemente está ahí para enfatizar, muchachos, que el sistema decimal conceptualmente, entonces, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, es un sistema de numeración posicional donde los dígitos de los números siempre van a ser valores de 0 a 9 y donde siempre va a ser posible expresar el número en términos de potencias de 10. ¿Ok? No hay mucho que decir del sistema decimal porque estamos acostumbrados a trabajar con él. Toda la aritmética del sistema decimal es la que se ve en primaria y de alguna manera también en secundaria. Entonces, es una aritmética a la cual ya todos estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, aquí no hay mucho que decir. Bueno, aquí se plantea, muchachos, otro ejemplo de conversión, recalcando el algoritmo que ya expliqué, ¿verdad? Volvámoslo ahí a aplicar para este ejemplo. Si yo quiero convertir el número 35 en base 10 a base 2,
Entonces tomo el 35, divido entre 2, ¿verdad? Eso me va a quedar igual a 17, sobra un 1. Divido eso entre 2, me quedaría 8, sobra un 1. Divido eso entre 2, me queda 4, sería un 0. Divido eso entre 2, sería 2, me quedaría 0. Divido eso entre 2, entonces me quedaría 1, eso sería igual a 0. De tal manera que ya llega un punto donde el cociente no es divisible por 0 y simplemente estaría concluyendo que 35 en base 10 pues sería igual a 1, 0, 0, 0, 1, 1, esto en base binaria. Entonces, ese numerito es un numerito binario desde el punto de vista de que todos sus dígitos son ceros y unos, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la idea. ¿Estamos bien con esto, muchachos? ¿Sí? Ahí es otro ejemplo ahí de conversión y ya se me va a escapar, qué barbaridad. Y entonces, si vuelvo a usar el CDF, y aquí pongo, por ejemplo, que le vaya bien, Fabio. Si aquí pongo, por ejemplo, 35 y la base 2, y le doy a base n, entonces vean que ahí me devuelve todo el proceso, que es el que yo acabo de hacer manualmente, ¿verdad? Estamos bien, ¿cierto? Okay. Muy bien, pasemos entonces a la conversión inversa, ¿verdad? Bueno, ya vimos cómo convertir un número en base 10 a otro en base B o en base n. Vamos ahora a ver cómo se hace lo inverso. Es decir, si yo tengo un número en base B, ¿cómo lo convierto a un número en base 10? De alguna manera ya lo dije. Porque si yo tengo un número en base B, ¿cuál es el significado de eso? Que yo lo voy a poder expandir en términos de potencias en esa base B. Así como mostré la expansión del 2016 hace un rato. Bueno, este es el mismo concepto, muchachos, vean. Vamos a ver, si yo quiero convertir, por ejemplo, este número binario a base 10, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos? Que si ese número, este numerito, es un número en base 2, ¿qué significa eso? Bueno, que los dígitos solamente pueden ser 0 y 1, ok, perfecto, pero también lo que significa es que ese número yo lo voy a poder expandir en términos de potencias de 2 porque esa es la base. Entonces, si me ubico en el primer dígito, esto sería 1 por 2 a la 0. Si me paso al siguiente, sería 0 por 2 a la 1. Si me paso al siguiente, sería 1 por 2 a la 2. Después 1 por 2 a la 3. Y finalmente 1 por 2 a la 4. Y bueno, si yo hago esas operaciones, pues entonces aquí me va a quedar igual a 1 más 4 más 8 más 16. Y esto me va a quedar igual a 29. Entonces, ese número 29 es la conversión de ese número binario a base 10. ¿Verdad? Entonces estaría concluyendo que el número binario 11101 es igual a 29 en base 10. ¿De acuerdo? Y hay un procedimiento, supongo que lo vieron en el colegio, ¿verdad? Que permite hacer este tipo de evaluaciones de una manera muy rápida, más rápida de lo que yo lo hice ahí, ¿verdad? Inclusive computacionalmente es más conveniente porque es más eficiente. Es el famoso método de Horner. Supongo que lo vieron en el colegio. Lo que pasa es que en el colegio le dicen división sintética. ¿Vieron división sintética en el colegio, cierto? ¿O no? Bueno, si no la vieron no importa, pero vean, el método de Horner es un método bastante rápido para poder hacer esa evaluación que acabo de mostrar. Y consiste en lo siguiente, para los que nunca vieron división sintética, ¿verdad?
Uno toma los dígitos del número que uno desea convertir y coloca en este extremo la base. Bueno, ese número es un número en base 2. Entonces, ¿en qué consiste la división sintética? Yo bajo el primer coeficiente, multiplico este coeficiente, ese dígito, por el 2, por la base. El resultado es, bueno, 2 por 1, 2. El resultado lo voy a colocar ahora en la siguiente columna. Y ahora esos valores los sumo. Entonces me quedaría 1 más 2, 3. Y repito el mismo procedimiento. 2 multiplicado por 3, 6. 1 más 6, 7. 2 multiplicado por 7, 14. 14 más 0, 14. 2 multiplicado por 14, 28. 28 más 1, 29. Entonces, en el método de Horner, ese último resultado que encontramos es el resultado de la conversión. Bueno, si me lo preguntaran, creo que es más fácil usar el método de Horner. En este caso, tal vez la evaluación inicial que hice, esta expansión, no quedó nada complicada porque la base era base 2, pero si hubiera sido base 16 o algún otro valor, de pronto esta expansión es un poquito más incómoda. De tal manera que sería más rápido de evaluar usando la división sintética o el método de Horner, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto? Sí. Esa es la forma en cómo uno puede pasar, repito, de un número en base B a un número a base 10, ¿verdad? A base 10. Bien, veamos un segundo ejemplo. A ver. ¿Puedo borrar lo que está acá, muchachos? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Por aquí viene un segundo ejemplo, ¿verdad? Yo tengo este numerito en base 4, quiero convertirlo a base 10, ¿verdad? Entonces, usemos de una vez la división sintética. Tomaría el 3, el 0, el 1, el 2. Yo sé que esto está en base 4 y ahora hago las operaciones. Entonces, bajo el 3, multiplico. 4 por 3, 12. Sumo. 12 más 0, 12. 4 por 2 es 36. 36 más 1 es 37. 4 por 37, ¿cuánto es? 120, 148, ¿verdad? ¿O estoy mal? Me está ganando el cansancio. 148. Entonces me quedaría aquí, pero hay algún errorcillo por ahí. Ay, perdón. Esto es 48. ¿Cierto? Esto sería 49. Esto entonces sería 196 y la suma 198. Entonces este último valor sería la conversión. ¿Okay? Entonces lo que estoy concluyendo es que 3012 en base 4 es 198 en base 10. Esa es básicamente la idea del resultado. ¿Estamos bien con esto, muchachos? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Puedo borrar lo que está ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, por ahí creo que viene un ejemplillo más. Solo que en este caso tenemos un numerito en base 8. Bueno, es el número 77 en base 8. Entonces, tomo el 7, pongo el 8, ¿verdad? 7 por 8 me va a quedar 56. Y esto me quedaría igual a 63. En este caso, de una manera muy rápida,
he obtenido la conversión. Entonces, 77 en base 8 es igual a 63 en base 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Y resolvamos un último ejemplo. ¿Puedo borrar ahí, muchachos? Sí. Entonces, vamos a ver. Sí. Por lo menos para quedar en el sistema binario para la próxima clase. Bueno, aquí me están pidiendo, ya para ir cerrando, me están pidiendo convertir este número en base 14, ¿verdad? A base 10. Bueno, no perdamos de vista que la A es 10, la C es un 12, esto sería 13, esto sería 12. ¿De acuerdo? Entonces tendría que poner aquí 10, 12, 13, 12. Yo sé que esto está en base 14, ¿sí? Y repito el mismo proceso. Entonces bajo el 10, multiplico por 14, esto es 140, lo cual me va a quedar igual a 152. Bueno, 152 por 14 me va a quedar igual a 2128. A eso le sumo 13, me va a quedar 2141. Multiplico eso por 14, me va a quedar 29.974. Le sumo 12 y entonces finalmente eso es 29.986. Entonces estoy concluyendo que ACDC en base 14 es igual a 29.986 en base 10. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y no se me vayan todavía, ya casi termino. Quiero mostrarles el CDF número 14 ya para finalizar. El CDF número 14 les va a servir para nuevamente revisar lo que hagan a mano, como lo que acabo yo de hacer ahí en la pizarra. ¿Puedo borrar lo que está ahí? Sí. Vean cómo funciona ese CDF. Bueno, aquí nada más tal vez voy a poner el numerito que es ACDC. Ok. Vean, el CDF 14 lo que hace es esa operación. Vamos a ver. Yo tengo el número ACDC y este es un número en base 14. Entonces le voy a poner ahí a base 10. A base 10, entonces hace la conversión de forma convencional, que es con la expansión, y al mismo tiempo usa el método de Horner. En realidad a mí me gusta más pasar directamente el método de Horner porque es más rápido. Y en eso consiste. Aquí yo puedo poner los dígitos con letras mayúsculas o con letras minúsculas. El CDF igual lo va a reconocer. En eso no hay ningún problema. O le puedo pasar los valores numéricamente. ¿Estamos? Bueno, la clase del viernes la vamos a enfocar en trabajar álgebra o aritmética más bien de números binarios. En eso es en lo que nos vamos a concentrar. Listo, muchachos, que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase.